Bien, vamos a iniciar nuestra tercera y última sesión de la primera clase de cálculo. Entonces, estábamos en el ejemplo B de nuestro problema de las manzanas. Y bueno, en este sentido, pues vamos a continuar con el último problema en el cual, y así lo vamos a poner, déjenme aquí, voy a ponerlo C, termine el número de manzanas al plantar 100 árboles. Entonces, prácticamente lo que debemos de hacer es sustituir en el valor de la M, cambiarlo por el 100 y sería 20 por 900 menos 9 multiplicado por 100. Y entonces aquí me quedaría M de 100 es igual, y ojo, aquí nada más tendríamos nosotros que hacer la operación. Sabemos que va a ser 900 menos 9 por 100, me quedaría 900. Y entonces nos damos cuenta que al plantar 100 árboles nos quedaría 900 menos 900, nos queda cero. Y finalmente tendríamos que al plantar 100 árboles, sabemos que nos va a quedar cero manzanas. Entonces, evidentemente aquí para el productor de esta, de este, o el dueño de este acre de terreno que está plantando N cantidad de árboles, vemos que el plantar 100 manzanas ya no le es redituable porque finalmente ya no obtendría ninguna. Y justo eso es lo que hablábamos en la sesión anterior, donde habíamos comentado que puede depender de muchos factores, tales como el hecho de que hay suelo erosionado, o bien si hablamos de pronto de situaciones relacionadas con las personas que se dedican a trabajar dentro de ese acre. Entonces, evidentemente, aquí tendríamos una situación donde ya no es conveniente y podemos dar a entender que el hecho de el valor de una función va de la mano con la idea de predecir hechos futuros. Entonces, ya tenemos ahí el cálculo de n igual a 100, es decir, cuando tenemos 100 árboles. Voy a continuar con el último ejemplo que me toca aquí, que es el inciso D. Y bueno, en el inciso D dice, determina el número de manzanas al plantar 105 árboles. Vamos a ver qué pasa con 105 árboles. Entonces sería 900, bueno, sería 20 por 900 menos 9 por 105. Y tendríamos que al plantar 105 árboles serían 900 menos, y ojo, tendríamos nosotros que hacer la multiplicación que nos quedaría 9 por 105, lo cual me queda menos 945. Por lo tanto, tendríamos nosotros que al plantar 105 árboles nos quedaría 900 menos 945. Recordemos que signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 45. Y al plantar 105 árboles, nos quedaría que va a ser 20 por 45, va a ser más por menos es menos. Y entonces sabemos que 20 por 45 me quedaría menos 900 manzanas. Pero aquí el hecho es por el alcance del signo que tenemos, no es apropiado hablar de un resultado así, porque al final el hecho de tener menos 900 manzanas no es un resultado lógico, no existe eso en la realidad. Entonces, evidentemente, todo esto va de la mano con la relación de la predicción mediante una función, es decir, se toman los parámetros correspondientes a fin de poder entender qué es lo que sucede en el valor de una función. Entonces, aclaro, la función es sumamente poderosa porque nosotros podemos determinar qué es realmente lo que está pasando acorde a un tiempo futuro. Entonces, aquí evidentemente, pues podemos decir que para el hecho de plantar más de 100, bueno, inclusive a partir de 100, ya no obtendríamos ninguna ganancia. Entonces, evidentemente, el cálculo es una herramienta sumamente poderosa porque nos ayuda a determinar ciertas situaciones con las cuales estamos teniendo dicha relación. Entonces, bueno, pues en esta parte, con respecto al valor de una función, es todo lo que podemos decir. Insisto, hay múltiples problemas que inclusive en tarea los voy a dejar para que ustedes puedan ver cómo es que se realiza el término de sustituir el valor dentro de una función.
Ahora bien, vamos a pasar a nuestra materia de métodos numéricos y vamos a comenzar con el primer tópico que es relacionado al redondeo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a duplicar diapositiva y vamos a poner métodos numéricos y en particular el redondeo. Muy bien. En este sentido, vamos a definir primero qué es el redondeo. Entonces, para ello, déjenme quitar las respectivas imágenes y voy a colocar aquí, ok, tendríamos aquí Century, muy bien, en tamaño 18, justificado, y aquí le quitamos el respectivo subrayado. Ok, muy bien, dentro del redondeo, el redondeo no es otra cosa, es una técnica que se utiliza a fin de aproximar una cantidad acorde a un contexto dado. ¿A qué me refiero con esta parte del contexto dado? Por ejemplo, bueno, estamos en el entendido que nuestra materia de métodos numéricos es una materia donde vamos a tener que encontrar la solución mediante una idea intuitiva y dicha idea intuitiva se trata de querer formalizar con respecto a la matemática, pero no es posible del todo justamente por cómo se vaya dando dicha problemática. Es decir, vamos a aterrizar esto que estoy diciendo a fin de que no suene como aislado, pero si nosotros pensamos en, por ejemplo, en el sistema inglés, donde nosotros decimos que una pulgada representada como 1 IN, así se representan las pulgadas, es aproximadamente 2,54 centímetros. Eso es en conversión. Inclusive nosotros podemos verlo, bueno, voy a manejar este ejemplo, una pulgada es 2,54, pero realmente no es 2,54, sino es algo más allá posible. Pero lo que hacen las personas que estudian ingeniería es tratar como de acotarlo y decir, bueno, vamos a dejarlo en este valor para que las personas entiendan realmente de qué estamos hablando cuando introducimos el contexto de pulgada. Y pasa lo mismo de pronto cuando tenemos o asistimos a un gimnasio. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, pues la parte del gramaje que nosotros tenemos está dado generalmente en libras, lo cual no pertenece a nuestro sistema internacional, que es al cual nosotros nos enfocamos. Y entonces uno lo que hace es, bueno, para que no te confundas si estás cargando 10, 20, 30 libras, entonces lo que haces es tomar la cantidad de libras, dividirla entre dos y eso es realmente lo que estás tú cargando. Entonces, finalmente, no es como tal una manera, pero es una aproximación que se utiliza acorde al contexto dado. Aquí estamos hablando de un gimnasio versus el gramaje que uno puede cargar. Pero también tenemos otros contextos, tales como si de pronto en un problema nosotros decimos, bueno, pues vamos a ver cuántas personas se enfermaron en una cierta población, de pronto tenemos una función que está gobernada y entonces uno se recurre justamente al hecho del redondeo. Entonces, ahorita lo vamos a hacer, no nos preocupemos, nada más ahorita es como un concepto introductorio, pero en sí, si en un problema nos saliera 24,3 personas, evidentemente no existiría el punto 3 personas. Inclusive sería algo contradictorio porque la cantidad de personas se mide a través de números enteros. Y entonces lo que hace uno es aplicar el redondeo para decir, ok, quedaría en 24. Ahorita explico por qué 24 y no 25. Entonces queda en 24 y esa va a ser la cantidad de personas infectadas, por ejemplo. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos hablando de nuestras calificaciones, cuando aplicamos lo que conocemos, el famoso redondeo. Es decir, si tú obtienes un 6,5, entonces vas a obtener, sí, un 7. Entonces, ahí está involucrado la parte también del redondeo. Entonces, bueno, ya sabemos, aquí es nada más como un concepto introductorio para qué se utiliza, pero vamos a dar justamente las reglas para el redondeo. Entonces, bien, así lo vamos a poner. Reglas asociadas al redondeo. ¿Mm?
Ok, entonces son solamente dos de ellas. Nada más aquí lo voy a poner en color rojo y vamos a colocar aquí cuáles son las reglas. La primera regla del redondeo dice que si un número termina en punto 5, así lo voy a poner, punto 5 en adelante, se redondea hacia arriba. Ujú. Anotamos después si un número, que si un número termina en punto 4 hacia abajo, se redondea hacia la cifra de la izquierda. Y entonces uno se pregunta, ¿qué estoy diciendo con respecto a esto? Bueno, fíjense bien. Por ejemplo, si pensamos, voy a poner aquí una ecuación. Entonces dice, si el número termina en punto 5 en adelante, entonces se redondea hacia arriba. Es decir, si yo tengo, y vamos a ponerlo así, la cantidad de 3.6, entonces es evidente que esta cantidad se va a ir hacia 4 si aplicamos dicho redondeo. Es decir, estamos nosotros viendo que el número terminó de punto 5 en adelante, entonces se redondea hacia arriba. ¿Hacia dónde hacia arriba? Bueno, pues sabemos que el 3.6 está comprendido entre el 3 y el 4 y evidentemente se redondea hacia el 4. Lo mismo ocurre si nosotros tenemos de pronto, vamos a suponer 2.5. Entonces, si tenemos 2.5, como es de punto 5 hacia adelante, esto se tiende a ir hacia 3. Y, por ejemplo, si nosotros pensamos, vamos a estar en el supuesto en que si tenemos nosotros 6.4, entonces la cifra se redondea hacia la izquierda. Es decir, estamos en el entendido en que 6.4 está entre 6 y entre 7. Por lo tanto, quedaría en 6 y tendríamos nosotros ya la cifra redondeada. Entonces, aclaro, no está difícil, nada más nosotros tenemos que fijarnos qué es lo que está pasando con la cifra. Ahora, tenemos tres casos de redondeo. Aquí estamos utilizando uno de ellos, pero los demás son generalidades de la particularidad que tenemos cuando redondeamos de esta forma. Y lo cito así, esta manera es la más habitual porque está en muchos contextos de nuestra cotidianidad. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es dar las clasificaciones del redondeo para que podamos entender qué es lo que está pasando. Entonces, déjenme duplicar diapositiva y vamos a poner, y así lo vamos a citar, clases de redondeo o tipos de redondeo. Creo que lo más apropiado es poner tipos de redondeo. Entonces, ¿cuáles van a ser estos tipos de redondeo? Bueno, vamos a ponerlo así. Ay, espérame. En métodos numéricos se tienen tres tipos de redondeo. Entonces, ¿cuáles son ellos? Son los siguientes. En primer lugar, tendríamos nosotros redondeo por entero. Siguiente, redondeo por décimas. ¿Mm? Siguiente, tendríamos redondeo por centésimas. Ujú. Y bueno, vamos a ver qué significa esto. Bueno, por ejemplo, el redondeo por entero es justo el que estamos aplicando ahorita. Es decir, tenemos que si de pronto vamos a tener 3.6, va a pasar, tenemos este número, entonces va a pasar a un entero. Por eso dice redondeo por entero, porque el 3.6 se convierte a 4 y el 6.4 se convierte en 6. Entonces, por esa razón tenemos un redondeo por entero. Ese es el primer caso.
Para el segundo caso, y voy a utilizar la parte de las ecuaciones, lo voy a dejar en el mismo color. Entonces aquí tendríamos, o a ver, déjenme modificarlo. El redondeo por décimas es el siguiente. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, y vamos a suponer, lo voy a poner así como 4.78. Entonces, en términos del 4.78, sabemos, y eso es lo que vamos a hacer, porque tenemos que redondear por décimas, nos vamos a fijar justo en el 78. Sabemos nosotros que el 78, que es la parte que nosotros tenemos en forma decimal, el 78 está comprendido entre el 70 y el 80. Entonces, ojo, déjenme dibujar un diagrama. Es decir, tendríamos nosotros aquí en esta interpretación que aquí tendríamos el 70, aquí está, y aquí tendríamos el 80. Entonces, si nos damos cuenta, el 78, y aclaro nada más, el 78 está como por aquí, es decir, está como muy pegadito hacia la parte del 80. Entonces, en este sentido, para redondear en términos o desde la perspectiva de los décimos, nosotros podemos decir que el 78, que es la parte decimal, está más cercado al 80. Entonces, ojo, nada más tomamos que esto va a convertirse en 4.8. Lo dejamos, yo sabe que aquí decimos que es 4.80, pero lo dejamos, como su nombre lo indica, en redondeo por décimas, lo dejamos solamente hasta los décimos, es decir, una cifra después del punto. Entonces, 4.78 al redondear por décimas se convierte en 4.8. Entonces, evidentemente, aquí ya tendríamos dicho redondeo. Siguiente, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos nosotros la cantidad de, y déjenme cambiarlo de color, tendríamos la cantidad de 5 pensemos 57. Entonces, en este sentido, tenemos que hacer un diagrama muy similar. Aquí déjenme copiarlo. Y sabemos que el 57 está entre el 50 y el 60. Entonces aquí tendríamos 50 y tendríamos aquí 60. De tal manera que el 57 va a caer aquí, es decir, está muy pegado al 60, entonces aquí tendríamos 57. Insisto, estamos tomando la parte que nos corresponde en términos de las dos cifras que tenemos. Y una vez que aplicamos el redondeo, sabemos que el 57 está más cercano entre el 50 y el 60, por lo tanto, bueno, o sea, me refiero, está comprendido en esa franja, pero es más cercano o es más afín hacia el 60, por lo tanto, nos quedaría 5.6. No ponemos como tal el 60 porque recordemos que se está haciendo un redondeo por décimas, es decir, si es por décimas, implica que solamente hay una cifra después del punto. Entonces, insisto, ustedes pueden detener el video, hacer como las anotaciones correspondientes y ya si ustedes tienen alguna duda, pues pueden indicármelo. Pero no está difícil, nada más hay que aplicar bien nuestro respectivo redondeo. Ujú. Muy bien. Perfecto. Entonces, voy a continuar. Aclaro, ese es un ejemplo relacionado con el redondeo por décimas. Ahora déjenme hacer el redondeo por, bueno, va a ser lo mismo, pero déjenme ocupar otra cantidad. Nada más voy aquí a ocupar otro color. Y ojo, vamos a ponerlo en color azul. Pensemos en el 7.43. Entonces, en este sentido, el 43 está comprendido entre el 40 y el 50, pero aquí va a cambiar. ¿Por qué? Porque el 43 va a estar como por acá. Entonces, aproximadamente, por supuesto. El objetivo de hacer este diagrama, recuerden, es el hecho de ver entre quién está o en cuál es el más cercano. Entonces, a ver, déjenme aquí. Ok, no se deja. Entonces, acá está.
aquí tendríamos el 43. Insisto, nos tenemos que fijar en la parte decimal para poder ver cuál sería la parte que se va a redondear. Entonces, ojo, en este sentido tendríamos nosotros que el 43 es más cercano al 40 que al 50. Por lo tanto, nosotros decimos que el 7.43, aplicando el redondeo por décimas, se aplica hacia 7.4 y ese sería mi resultado final. Entonces, aquí evidentemente no hay mucho que hacer, únicamente es el tratar de entender cómo se va a realizar. Entonces, no es difícil, es inclusive muy sencillo, pero hay que tener en cuenta las aproximaciones que tenemos con respecto a los números. Entonces, insisto, esta parte nosotros la podemos hacer sin ningún problema. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces vamos a ver ahora ejemplos relacionados al redondeo por centésimas. Entonces, fíjense bien, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva. Y vamos al redondeo por centésimas. De igual manera, se tiene que hacer un diagrama. Entonces, vamos a un primer ejemplo. Pensemos de pronto que tenemos el número 5.6543. Ok, bueno, entonces, ¿hacia dónde se va a tender a ir ese número en términos de centésimas? Recordemos que las centésimas son después del punto dos cifras. Entonces, vamos a ubicar la parte que está relacionado con el decimal, es decir, el 6.543 está entre el 6.540 y el 6.550. Está comprendido entre ese número, pero ojo, este número, y aquí lo voy a mover, aquí está el número del 6.543. Aquí está. Y entonces nos preguntamos entre quién está más cercano, si entre el 6.540 o el 6.550. Pues la respuesta sería que es más cercano al 6.540. Pero ojo, nada, recuerden que debo de tomar por la situación de las centésimas dos cifras después del punto. Entonces, ojo, nos quedaría, espérenme. No, aquí estoy cometiendo un error, son tres cifras aquí. Y espérenme, porque tengo que corregir esta parte. A ver, un momento. A ver, nos tomamos, son tres cifras, disculpen ustedes, ya me estoy exagerando. El otro sí existe y se llama redondeo por milésimas, pero ya no es muy habitual realizarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es, a ver, vamos de nuevo entonces. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tendríamos nosotros que el 654 está entre el 650 y el 660. 660. Ok. Y entonces aquí el 654 está un poquito para acá. Entonces, ojo, aquí tendríamos el 654. Y entonces nos preguntamos si el 654 es más cercano al 650 o al 660. Evidentemente la respuesta es que es más cercano al 660. Entonces, por lo tanto, este número se reduce a 5.66. Disculpen ustedes esta parte, ya estaba yo en otro lado, pero lo logramos resarcir a tiempo. Muy bien, entonces voy a continuar. Insisto, cualquier duda que tengan pueden detener el video y por consiguiente pueden ustedes ver los detalles a fondo. Muy bien, bueno, pues vamos entonces a continuar. Para ello vamos ahora a hacer otro ejemplo y en particular voy a manejar el número 3.423. Entonces, primero vamos a ubicar la parte relacionada con las cifras que están después del punto. Y entonces tendríamos nosotros que el 423 está entre el 420 y el 430. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer es justamente poner
el 423 aproximadamente, insisto, acá. Y nos damos cuenta que el 423 está más cercano al 420 que al 430. Por lo tanto, y recuerden, como es redondeo por centésimas, son dos cifras después del punto, quedando entonces como que esto es 3,42. Y ya tendríamos nosotros esa parte redondeada por centésima. Entonces, no es difícil, nada más hay que hacerlo de manera detallada a fin de que no nos confundamos y lo demás se vuelve un poquito trivial. Entonces, insisto, cualquier duda, con toda confianza, ustedes pueden externarla en cualquier momento. Bien, voy a continuar entonces con el último ejemplo, hablando de esta parte del redondeo por centésimas. Entonces, si nosotros pensamos en el número 8,167, entonces ya saben, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el 167 y ver que, o nos damos cuenta que el 167 está entre el 160 y el 170. Entonces, en este sentido, el 167 va a caer justamente, a ver, déjenlo muevo con el cursor del computador, en más cercano al 170. Entonces, aquí evidentemente quedaría el 167. Y bueno, evidentemente es más cercano hacia el 170, por lo tanto tendríamos que esto va a ser 8,17. Y ya tendríamos justo esta parte del redondeo por centésimas. Muy bien, entonces esta es la parte que les quería platicar con respecto al primer tema de métodos numéricos, que es interesante ver la situación del redondeo. Entonces, uno puede extenderlo, inclusive nuestra primera tarea relacionada a esta materia va a ser justo eso, que aprendamos a redondear ya sea por entero, por décimos o bien por centésimos. Entonces, vamos a dejarla hasta aquí. Ya tenemos el material suficiente para preparar la primera tarea. Entonces, ya recuerden que estamos trabajando en dos materias y bueno, pues evidentemente si tienen alguna duda pueden escribirme al correo o preguntarme mediante la plataforma. Entonces, de mi parte es todo. Cuídense mucho y nos estamos viendo la siguiente semana. Sigan disfrutando de su sábado y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.